Bueno, buenas noches. Hace más de 20 años, cuando estaba finalizando mi carrera de médica, tuve una rotación por gineco-obstetricia. Llegué cargada de expectativas y ansiedad, ya que era una de las especialidades que pensaba como posibles para mi futuro. Esto probablemente estuvo influenciado por mi amor por la embriología. En mi carrera de médica, yo fui ayudante de la cátedra de biología durante 5 años y adoraba el módulo de embriología. Me fascinaba contarle a los alumnos cómo un puñado de células sufría transformaciones día a día hasta convertirse en un feto maduro con 4 miembros, un corazón latente y un cerebro listo para registrar las impresiones y en un futuro elaborar los pensamientos más sofisticados. De más está decir que en mi cabeza de aquellos años no había mucho espacio para pensar en el aborto como algo posible, legal y mucho menos como un derecho. Mi desembarco en aquella rotación fue perturbador e inquietante. Lo primero que me impactó fue ver cómo las mujeres eran escindidas por completo del proceso de toma de decisiones acerca de cómo llevar adelante sus embarazos y cómo parir. Como si los deseos y expectativas de las mujeres a la hora de reproducirse, gestar y finalmente traer un hijo al mundo no tuviesen ningún valor. Desde un lugar paternalista o autoritario, el sistema se volvía violento contra la mujer. Pero mucho mayor fue mi perplejidad al ver el maltrato al que eran sometidas las mujeres que llegaban a la guardia con un aborto incompleto. El sistema de salud que recibía a estas mujeres, es decir, médicos, obstétricas, enfermeros, incluso personal administrativo, no solo no exhibía ni una mínima cuota de empatía con estas pobres mujeres, sino que además se arrogaba el derecho a juzgarlas. Y al asumirlas como delincuentes, eran supuestas merecedoras de todo tipo de destrato, incluso a ser atendidas con displicencia. Muchas de estas mujeres, motivadas por la vergüenza, por el miedo al maltrato, por el miedo a la denuncia policial, recién acudían al hospital cuando ya no había mucho para hacer. Y muchas de ellas morían desangradas o infectadas, no sin antes haber sido debidamente interrogadas por autoridades policiales, es decir, mujeres policías, que les pedían que revelaran quién les había practicado el aborto. No solo decidí que gineco-obstetricia no era la especialidad para mí, sino que además experimenté una crisis vocacional al reconocer que no me sentía identificada, ni mucho menos cómoda, con cierto paradigma de médico tan popular por aquellos años. Yo vivía lejos de la facultad y entonces me reunía con una compañera que vivía más cerca a estudiar y a veces pasaba largas temporadas en su casa. Todas las tardes, María, su empleada doméstica, nos traía amorosamente la merienda y siempre nos compartía cosas de su vida. María tenía 24 años y 3 hijos, de 5, 4 y 2 años. Un día la vimos muy perturbada y al preguntarle qué le pasaba, María nos dijo, con lágrimas en los ojos, que estaba embarazada y que no podía tener un hijo más. Nos pidió ayuda para interrumpir la gestación. Nosotras la escuchamos, la abrazamos, intentamos contenerla y a continuación esgrimimos los 1001 argumentos para hacerla desistir de su decisión. María,
con la mirada perdida en el suelo, asentía en silencio. Por esos caprichos de la vida, al día siguiente me encontré con una amiga muy cercana, Lucía, que me contó muy angustiada que estaba embarazada. Lucía tenía 25 años, ese año se había recibido de ingeniera y recientemente se había ganado una beca para hacer un posgrado en Francia. Este embarazo, totalmente imprevisto, la conmocionó profundamente, porque si bien ella deseaba ser madre en un futuro, de ninguna manera esperaba que esto sucediera en este momento. Tampoco Lisandro, su novio. Y me contó que ambos estaban pensando en interrumpir la gestación. Como con María, fui incapaz de ponerme en su lugar, fui incapaz de ponerme en sus zapatos. Intenté contenerla como pude y luego detallé las 1000 razones para intentar convencerla de seguir adelante con la gesta. Durante una semana pensé recurrentemente en María y en Lucía. Experimenté los sentimientos más ambivalentes. Comprendía las razones de María y de Lucía, pero continuaba cuestionándolas. Tenía un examen final muy próximo y la verdad es que no podía concentrarme en el estudio, por lo que decidí igualmente ir a estudiar a la casa de mi compañera a ver si en su compañía podíamos avanzar un poco en el estudio. Al llegar, mi compañera me contó que estaba muy preocupada porque María esa semana no había ido a trabajar y tampoco había llamado para decir por qué. A partir de ese momento, lo único que me interesaba saber, lo único que me obsesionaba saber, no eran los contenidos del examen, sino qué había pasado con María. Intentamos localizarla infructuosamente. Imagínense, hace 20 años prácticamente no existían los teléfonos celulares, hasta que finalmente recordamos que una prima de María trabajaba en la casa de otra compañera de la facultad. Así que llamamos y ella nos dijo entristecida que hacía un par de días que María estaba internada. Estaba internada en el hospital en el que nosotras estábamos rotando. Nos pusimos el ambo, el guardapolvo y corrimos al hospital. Al llegar, nos enteramos que María estaba muy grave, que ese día había subido a terapia intensiva. El diagnóstico era shock séptico a foco ginecológico. Y abajo se leía aborto provocado, perforación uterina, pronóstico reservado. Es decir, María padecía una grave infección provocada por una perforación del útero por un cuerpo extraño, lo que había ocasionado una peritonitis tan virulenta que al generalizarse había causado daño de órganos vitales. En definitiva, la situación de María era crítica. Recuerdo aún las emociones de ese momento. Salí del hospital desolada, desarmada, confundida, contrariada, enojada, profundamente enojada, enojada con María, enojada conmigo misma, enojada con el sistema de salud. Llamé a Lucía, desesperada. Temía que corriera la misma suerte. Quería advertirle que podía ser peligroso hacerse un aborto. Pero Lucía me contó que había podido hablar de esto con sus padres y que ellos finalmente la habían acompañado a una clínica en donde se había realizado un aborto seguro. A los 2 días volví al hospital para mi cursada regular y me enteré que María había fallecido. Esto fue una bisagra en mi vida. Hubo un antes y un después. Este desgraciado hecho, completamente evitable, me interpeló.
me llevó a cuestionarme profundos dogmas éticos, religiosos, morales, y sembró en mí la semilla de la duda. En los años posteriores de ejercicio profesional, fui de a poco desilvanando mis axiomas y celebré el riquísimo debate que se dio en el Congreso y también en la sociedad en los últimos 2 años. Lo primero que me cuestioné fue el tema del inicio de la vida, que si la vida comienza en la concepción o cuando ya está conformado el embrión o cuando éste se transforma en feto o si finalmente sucede después del nacimiento. Busqué argumentos científicos y de los otros. Y les digo la verdad, nada me satisfizo, porque aunque nos cueste aceptarlo, hay cosas que no tienen una única respuesta. Pero sobre todo, porque mientras yo y seguramente muchas otras personas nos quedábamos detenidas en este punto, literalmente atascadas, atrapadas en este punto, muchas mujeres mueren en Argentina a causa de abortos inseguros. Muchas jóvenes mujeres mueren por esta causa y otras tantas quedan secueladas de por vida. Pretender imponer en nombre de la verdad posiciones metafísicas diferentes respecto al origen de la vida no solo es imposible, sino que también es inútil. Indagué en el mundo de la filosofía y me clarificaron mucho las reflexiones de un conocido filósofo argentino. Aprendí que lo metafísico, es decir, lo que va más allá de la física, de la naturaleza, hace referencia a todas aquellas cuestiones que por su condición, su carácter, exceden cualquier forma de comprobación última y por lo tanto siempre terminan autojustificándose a sí mismas. Es por esto que jamás va a existir acuerdo entre posiciones metafísicas opuestas respecto al origen de la vida. Sin embargo, el debate acerca de este tema, que es sanitario, que es un grave problema de salud pública, no puede ni debe quedar centrado en este punto, porque no es importante lo que yo piense en mi fuero íntimo acerca de si me haría o no un aborto, porque además de sancionarse esta ley, va a regir el principio de autonomía y por lo tanto nadie va a poder obligar a una mujer a practicarse un aborto. Debemos poder superar, sin pretender ponernos de acuerdo en estas diferentes posiciones metafísicas, que son todas respetables, para poder establecer políticas sanitarias que son urgentes. Porque, nos guste o no, el aborto es una realidad inobjetable. Porque en Argentina suceden alrededor de 500.000 abortos por año. Porque desde 1983 a esta parte murieron 3.030 mujeres a causa de abortos clandestinos. Y estas cifras son estimativas, porque al tratarse de una práctica clandestina existe un marcado subregistro. Así que es posible que el número sea aún mayor. Pero además, tengamos en cuenta que 5 de cada 10 mujeres que mueren a causa de abortos inseguros son menores de 25 años. Diversas experiencias demuestran que una mujer que está decidida a abortar lo va a hacer. El punto es si lo va a hacer en condiciones de seguridad o inseguridad, a veces incluso en condiciones infrahumanas, como el caso de María. No podemos seguir empujando a las mujeres a la clandestinidad, porque esto se convierte en un nuevo reflejo de las profundas desigualdades sociales de nuestro país. Cada mujer
que se desangra a causa de un aborto inseguro merece una respuesta del Estado. Y está bien estudiado que cuando los marcos normativos son restrictivos, las tasas de mortalidad materna aumentan. La penalización del aborto, lejos de disminuir el número de abortos, impide el acceso a procedimientos seguros, y esto pone en grave riesgo a la salud de la mujer y a la vida de la mujer. Este es el mapa mundial que muestra la distribución de los países de acuerdo a su estatus legal respecto a la ley de despenalización del aborto. En verde están todos los países que tienen una ley que despenaliza el aborto. En diciembre de 2018 se sumó Irlanda. En América del Sur, como verán, son muy pocos los países que tienen una ley que despenalice el aborto. En este sentido, nuestro vecino país, Uruguay, fue pionero en este tema y después de haber sufrido la muerte de muchas mujeres jóvenes a causa de abortos inseguros, tomó el tema y en el año 2012 legalizó el aborto. Y a partir de esa fecha, las tasas de mortalidad materna cayeron significativamente, incluso son cercanas a 0. De hecho, Uruguay es uno de los países con menor tasa de mortalidad materna de América. Y según los índices de la Organización Mundial de la Salud, tengan presente que una vez que se legaliza el aborto, la tasa de abortos también disminuye, porque estos protocolos siempre van acompañados de programas de educación sexual que además facilitan el acceso oportuno a métodos anticonceptivos. Los años pasaron, ya quedó atrás aquella rotación por ginecobstetricia. Finalmente, mi especialidad profesional es la infectología, que me encanta. Tengo una familia, 2 hijos hermosos, a los que me gustaría legarles un mundo mejor, más justo, más equitativo. En lo profesional, les cuento que la vida me dio una pequeña revancha y me permitió acercarme de nuevo a este primer sueño de atender mujeres embarazadas y toda su circunstancia, ya que desde hace algunos años trabajo, entre otros lugares, en una maternidad pública, en donde se trata muy bien a las mujeres, no solo en lo médico, sino también en lo humano y en lo social. Mi amiga Lucía, la ingeniera, volvió a Argentina, tiene también una familia y 2 hijos preciados. Los hijos de María crecieron sin María, ahora son adultos y cada uno lleva adelante su vida. En nombre de las Marías, de las Lucías, de los hijos de María, de las mujeres que murieron a causa de abortos inseguros y de las que se siguen muriendo, es necesario que este proyecto se cristalice en ley. Argentina necesita y se merece una ley que facilite el acceso al aborto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.